Buenos días, jóvenes estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Vicente Ferrer de Tumpa. En esta oportunidad vamos a desarrollar nuestras clases de la unidad didáctica de primeros auxilios. El día de hoy vamos a tocar el tema de control de signos vitales, ¿no? El control de signos vitales básicamente es la temperatura, el pulso, la presión arterial y la respiración. Vamos a desarrollar estos 4 signos vitales. Los signos vitales, ¿qué van a hacer? Para preservar la vida, el organismo ha de mantener estables, ¿no?, una serie de funciones internas que son llamadas funciones vitales. ¿Estas cómo se van a manifestar? A través de la parte externa, ¿no? Que estos fenómenos son conocidos como signos vitales. Cuando nosotros hablamos de signos, es algo que nosotros podemos ver, podemos observar, algún signo, ¿no? Ahora, ¿qué son signos vitales? Los signos vitales son procesos internos que desarrolla nuestro organismo. ¿Para qué? Para que se adapte a condiciones del medio ambiente y cuya ausencia o deficiencia de estos signos pueden provocar la muerte o ciertos daños orgánicos, ¿no? Esto va a depender de la intensidad, de la duración y la alteración de nuestros signos vitales. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones vitales? Son la función nerviosa, que es el cerebro, la función respiratoria, que está vinculada con el aparato respiratorio, con los pulmones, y la función circulatoria específicamente con el corazón. Entonces, ¿qué son los signos vitales? Los signos vitales son fenómenos o manifestaciones objetivas, ¿no?, de la parte externa de nuestro cuerpo. Estos indicadores, ¿no?, van a dar lugar a la condición del individuo, en qué estado se encuentra. Las principales funciones vitales son la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca o el pulso arterial, la presión arterial o tensión arterial, que es lo mismo, y la frecuencia respiratoria. El control de signos vitales se llama así control de signos vitales al procedimiento que nosotros vamos a utilizar para valorar ciertas características de los signos vitales. ¿Qué van a permitir? Van a permitir evaluar el estado de las funciones vitales y con ello, ¿no?, la condición de salud de las personas o del paciente. Ahora vamos a ver el tema de circunstancias en que se valoran los signos vitales. Uno es cuando el usuario ingresa a un establecimiento de salud. Generalmente los pacientes ingresan a un establecimiento de salud porque tienen alguna dolencia. La gente no va porque, bueno, simplemente se le ocurre. Entonces, en esas circunstancias, cuando yo asisto a emergencia, me tienen que tomar mis signos vitales. Otro, en el hospital, siguiendo una pauta rutinaria. Un paciente hospitalizado, le van a tomar los signos vitales
en las rutinas que ya están establecidas. Por ejemplo, aquí en el hospital se toma en la mañana y en la tarde, 2 veces. En algunos hospitales son mañana, tarde y noche. Otra de las circunstancias es antes de una intervención quirúrgica. Cuando el paciente va a entrar a sala de operaciones, en el antes debo tomarle los signos vitales para saber con qué signos vitales está ingresando este paciente. Y cuando sale, igualmente tengo que saber con qué tipo de signos vitales está saliendo. Y la otra circunstancia es antes y después que el paciente va a ser sometido a una maniobra invasiva. En este caso, cuando llamamos maniobra invasiva, su misma palabra dice invasión, van a invadir de la parte externa hacia la parte interna. Por ejemplo, cuando colocan se coloca un catéter venoso, cuando se coloca una sonda vesical, una sonda nasogástrica, cuando le hacen procedimientos invasivos, ¿no? A todos estos procedimientos nosotros le llamamos invasivos. 5 antes y después de administrar un medicamento. Hay medicamentos que son bastante fuertes, ¿no? En este caso como la aminofilina, vamos a encontrar el tramadol. En estas circunstancias nosotros debemos de tomarle antes de administrar el medicamento, debemos de controlar signos vitales. Otro, cuando se produce un cambio en el estado general del paciente. Muchas veces está hospitalizado el paciente y de pronto nos dicen, ¿no? Estoy llenándome de sudor, ¿no? Está diaforético, empieza a delirar o vamos y ya no habla. Entonces, en esas circunstancias también es importante, ¿no? La toma de signos vitales. Cuando el paciente refiere algún síntoma, ¿no? Por ejemplo, dice, mi corazón me late. Entonces, hay una taquicardia. ¿Qué está pasando, no? Entonces, inmediatamente tomamos signos vitales. Existe además algunas consideraciones generales. Dice, los signos vitales van a variar de una persona a otra, ¿no? Puede depender de la hora y del día. Van a también existir factores que pueden variar las características de los signos vitales, ¿no? La actividad física, las emociones. Por ejemplo, ¿no? Ustedes cuando ven al ser amado, ¿qué pasa? Les empieza a latir el corazón, ¿no? Se emocionan. Entonces, estos son algunas de las circunstancias en las que va a cambiar el signo vital ante la muerte de una persona. Cambio. Entonces, estos son los factores que van a condicionar a un cambio. Además de ello, también la alimentación. Si ingerimos frío, caliente, va a haber alteración. Entonces, para eso hay algunas consideraciones generales en las que nosotros debemos de conocer para poder no efectuar la toma en estas circunstancias, ¿no? Esperar que el paciente repose o se siente un momento. Otro, para obtener valores fidedignos, es necesario que el paciente se encuentre en reposo emocionalmente, tranquilo, relajado, no haber ingerido alimento en los últimos 15 minutos previos al control. Otro, la temperatura es más baja, ¿no? En las madrugadas y alcanza su punto más alto a las 4 de la mañana. Ahora entonces vamos a ver específicamente qué es la temperatura corporal. La temperatura corporal, ¿no? Es el equilibrio entre la producción del calor por el cuerpo y la pérdida.
El centro termorregulador está situado en el hipotálamo. Vamos a encontrar lugares donde podemos tomar la temperatura corporal. Oral, rectal, axilar y en el oído. Ahora vamos a ver los factores que actúan en la pérdida de calor. Dentro de estos factores nosotros podemos encontrar, ¿no?, cómo va a perder calor nuestro cuerpo a través de la evaporación. Por ejemplo, cuando transpiramos, ¿no?, piel húmeda, empieza a evaporarse y empezamos a perder calor. Luego vamos a perder calor por la radiación en un 60%. Por ejemplo, cuando hablamos radiación ingreso, ¿no?, ingreso de frío hacia nuestro cuerpo por algunas superficies. También vamos a perder calor nosotros por conducción, ¿no?, en un 15% a través de la atmósfera, del ambiente frío. Es por ello que el ambiente donde un paciente está hospitalizado debe ser en un ambiente apropiado, ¿no?, 24 grados centígrados. También se va a perder a través de corrientes de aire por convección. En esta parte de convección, ¿no?, debemos cerrar puertas y ventanas. Y generalmente por donde se pierde es por los pies, ¿no? Y la otra pérdida es por conducción. Vamos a ver ahora los factores que modifican la temperatura. Uno es la edad. A medida que va pasando la edad también se va modificando, va a haber cambios en la temperatura. Por ejemplo, en los ancianos, ¿no? En los niños es muy diferente. También van a ser modificadas la temperatura por el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio va a haber elevación de la temperatura, ¿no? Por el horario, de acuerdo a la hora también. El estrés también nos va a ocasionar modificaciones en la temperatura y el medio ambiente. Vamos a encontrar algunos hallazgos anormales en lo que es la temperatura. La hipertermia es una temperatura por encima de los límites superiores. Y la hipotermia. La hipotermia es la temperatura por debajo de los límites inferior normal. En este caso, menor de 36 grados centígrados. Además, vamos a encontrar una clasificación de la temperatura, ¿no? Vamos a encontrar, según la intensidad de la temperatura, vamos a encontrar febrícula. ¿Cuándo decimos febrícula? Cuando la temperatura es de 38 grados centígrados. Fiebre moderada, cuando hay una temperatura de 38 a 39 grados centígrados. Ojo, por favor, no se dice solo 39. Tenemos que hablar con propiedad. Ya estamos nosotros formando profesionales. Ustedes ya tienen que hablar como profesionales. La temperatura se lee en grados centígrados. Entonces, 38 a 39 grados centígrados. Según la forma de la curva, ¿no?, térmica, vamos a encontrar fiebre continua. Esto, cuando hablamos de fiebre continua, ¿no?, siempre va a estar oscilando diariamente inferior a 1 grado. Y cuando la fiebre es remitente, oscila diario mayores de 1 grado. O sea, ya sabemos. Cuando nos preguntan, cuando le preguntan a la mamá, señora, su niño, ¿cuánto de temperatura tiene? Si es que hay mamás que saben leer, les van a decir, diario, ayer ha tenido 38. Al día siguiente le he tomado 39, ¿no? Entonces va subiendo de grado, entonces esa es una fiebre remitente. También vamos a encontrar, según la intensidad, fiebre alta, ¿no?, temperatura superior a 39,
térmica intermitente, la temperatura desciende hasta lo normal para luego ascender nuevamente. Entonces es intermitente, sube, baja, ¿no? La temperatura. Vamos a encontrar varias clases de termómetros, en este caso termómetro clínico, termómetro electrónico, termómetro descartable, termómetro cinta o parche, ¿no? Y los termómetros infrarrojos. También encontramos algunas clases más de termómetros, el de mercurio, el digital, ¿no? Ahí está. El termómetro consta de las siguientes partes, ¿no? Aquí está el bulbo, todo esto es el bulbo. Esta parte negra de aquí, esta negrita, esto es el mercurio. Aquí nosotros encontramos a la escala numérica, ¿no? Aquí nosotros vamos a encontrar la graduación, ¿no? Y esta parte de acá es el tallo, acá dentro, tallo, toda esta parte del mercurio. Y estos de acá son los capilares, este es el capilar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la graduación, podemos ver en estas líneas, por ejemplo, ¿no? 10, acá está 0. Este 0, esta línea, cruza todo el termómetro, ¿no es cierto? Acá también, esto asciende de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, ¿no? 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces, ¿qué pasa, no? Tomo la temperatura dentro de del mercurio. El mercurio es el metal que estamos hablando, ¿no? Color plomo. Está dentro de esto. Esto es la que va a marcar la temperatura. Entonces, si del 10 al 20, o sea, va de 10 en 10, cada de estas pequeñas líneas de acá es 2. Entonces sería 10.2, 10.4, 10.6, 10.8 y 20. O sea, va de 2 en 2. Y así sucesivamente, ¿no? Tomamos acá, si fuera acá, ¿cuánto sería? ¿No? 30, 32, 4, 6. 36 grados centígrados. Hay otros termómetros con las graduaciones más pequeñísimas que están divididas, ¿no? 10, 15, 20, así sucesivamente, de 1 en 1. Acá está de 2 en 2, chiquititos. Entonces ahí podemos nosotros cuantificar. Vamos a encontrar algunos valores normales de la temperatura corporal, de acuerdo a la edad. Del recién nacido es de 36.6 a 37. Lactantes de 36.5 a 37. Preescolares de 36 a 37 grados centígrados. Adolescentes de 36 a 37 grados centígrados. Adultos 36.5 y en los ancianos, ¿cómo va descendiendo la temperatura? Vamos a considerar temperatura normal en un adulto de 37 grados centígrados si es medido en la boca. Y si es medido en el recto, 37.5. Y si es medido en la axila, 36.5. El tiempo de medición en la zona axilar es de 7 a 5 minutos. De 5 a 7 minutos. En el recto, de 1 a 3 minutos. Y oral, de 3 a 5
minutos. ¿Qué materiales voy a usar para la toma de la temperatura? Una bandeja, frasco con torunda, solución antiséptica para hacer higiene, limpieza del termómetro, ¿no? Jabón líquido, agua estéril, termómetro oral, rectal, lubricante, lapicero y hoja de registro. Vamos a encontrar algunas consideraciones generales. No debemos de tomar la temperatura en aquellas personas que hayan ingerido líquidos calientes o fríos, personas que hayan fumado o masticado chicle, porque esas van a alterar, personas que estén recibiendo. Entonces, ahora vamos a ver la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es la onda pulsátil, ¿no?, de la sangre originada en la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta en la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. El número de estas sensaciones pulsátiles van a ser controladas en un minuto. Las características, el ritmo, la frecuencia, la amplitud, ¿no?, y la dureza. Vamos a encontrar cifras normales del pulso que van a variar de acuerdo a los factores, siendo la más importante, ¿no?, la edad, en cuanto a la edad vamos a encontrar feto, cuánto es en el feto, de 120 a 160 latidos por minuto. Recién nacidos de 130 a 140 es normal, lactantes de 120 a 130, niños de 90 a 100, adolescentes de 80 a 90, ¿no?, adultos de 70 a 80 y ancianos de 60 a menos. Esas son las cifras normales del pulso. Lugares donde nosotros vamos a controlar el pulso, acá tenemos en esta imagen, ¿no?, el pulso temporal, el pulso carótido, el pulso humeral, el pulso femoral, radial, cubital, tibial. Entonces tenemos 8 lugares donde nosotros podemos tomar el control del pulso. Los materiales que vamos a utilizar para el registro del pulso es un reloj, lapicero, hojas de registro. Estas 3 cosas son muy importantes y el color del lapicero en las que nosotros vamos a utilizar para registrar en la hoja gráfica es el color rojo, ¿no? Además de los materiales, que es el reloj, hoja de registro, lapicero, es muy importante el estetoscopio. Generalmente el estetoscopio lo vamos a usar para tomar la frecuencia cardíaca o el pulso apical en los recién nacidos. Ahora vamos a ver el control de la respiración. El control de la respiración, ¿no?, es el proceso mediante el cual, ¿no?, la persona va a tomar oxígeno del aire, del medio ambiente, y va a ser expulsado el anhídrido carbónico. Y esto va a estar regulado por la respiración situado en el bulbo raquídeo. Esto consta de 2 fases, ¿no? La fase inspiratoria, que es la activa, en la que nosotros, ¿no?, recogemos aire, y en la respiración de fase positiva. Eliminamos el anhídrido carbónico. Los factores que van a modificar los valores normales de la respiración es la concentración del anhídrido carbónico en sangre, capacidad de expansión de los pulmones, ejercicio, actividad muscular, edad, ¿no?, disminuye con la edad, sexo, en la mujer tiende a ser más rápido, ¿no?, el tabaquismo
va a aumentar la frecuencia respiratoria, la fiebre también va a elevar la frecuencia respiratoria, el dolor. Estos son los factores que van. Cuando va a haber dolor, hay incremento. Cuando hay emociones, también, ¿no? Con la edad va a ir disminuyendo. Cuando alguien fuma, es fumador, va a haber aumento, ¿no? En caso de hemorragia, la respiración aumenta. Existen tipos de respiración. La torácica en la mujer, es decir, la respiración la vamos a sentir o percibir, observar, ¿no? Ese que sube y baja en el tórax. Y tóraco-abdominal en el varón, ¿no? Juntos, a la vez, abdomen y tórax. La respiración torácica en varones puede apreciarse en el caso de que el paciente tenga ascitis. Ascitis, ¿no? Es el acumulo de líquido en la cavidad abdominal. La respiración tóraco-abdominal en la mujer generalmente vamos a poder observar cuando tiene la patología de una irritación pleural, ¿no? De la pleura. Los valores normales de la respiración en el recién nacido, en el lactante, niños de 6 años, adolescentes, ancianos, ¿no? Ahí podemos observar lo normal, ¿no? En el recién nacido, de 40 a 60, lactante de 30 a 40, niños hasta 6 años, de 20 a 30, y de 16 a 19 en adolescentes y adultos de 16 a 20. Y menos de 16 por minuto, en realidad, es en los ancianos, ¿no? Esos es los cambios que va sufriendo cada vez, ¿no? De acuerdo a la edad. Hay algunas características importantes, como es la frecuencia. El número de respiraciones se van a detectar en 1 minuto. La intensidad es la fuerza con que se realiza la respiración. El ritmo es la regularidad con que se pueden alternar de un movimiento a otro, inspiratorio y expiratorio. Los materiales que nosotros vamos a necesitar son el reloj, el registro. Vamos a encontrar las alteraciones de la respiración, la bradipnia, la taquipnia, la hiperpemia, la apnea, disnea, tiraje, ortopnia, respiración de Kussmaul, respiración de Cheyne-Stone y la respiración de Biot, ¿no? Estas respiraciones son las diversas alteraciones que nosotros vamos a encontrar en la respiración, ¿no? Debido a diversas patologías. Los tipos de movimientos respiratorios que vamos a encontrar, ¿no? Es en niños, es predominante la abdominal, ¿no? Por acción del músculo abdominal. En los adultos, varones, el costo abdominal, ¿no? Por acción de los músculos inferiores del tórax. Y en la mujer, la torácica. Ahora vamos a ver la presión. La presión arterial es la medición de la presión que ejerce la sangre, ¿no? Contra la pared de la arteria. Es cuando la sangre, ¿no? Al bombearse, sale con fuerza y va a ejercer presión de la sangre contra la pared de la arteria. Y la resistencia que ofrece estas ondas, ¿no? Es el pasaje de la sangre y es impulsado desde el ventrículo izquierdo. Debido al movimiento ondulatorio de la sangre, existen 3 valores de tensión. Vamos a encontrar la tensión sistólica, es decir, es la presión más alta, ¿no? Si nosotros le tomamos la presión y encontramos, por ejemplo, 160, ¿no? 160,
Es el primer latido que nosotros vamos a escuchar. Eso se llama sistólica. Es la máxima que soporta la arteria. Y si nosotros hablamos de la diastólica es la presión mínima. Por ejemplo, podemos encontrar 160 sobre 80, ¿no? Es un ejemplo. Milímetros, doble M, ¿no? Milímetros de mercurio, la G. Así se grafica. Entonces, esto es la tensión o la presión sistólica. Es la más alta, es la más alta. Y esta es la diastólica. Entonces, en el adulto, lo normal, la presión sistólica debería ser de 120 milímetros de mercurio, ¿no? A ver, les puse el ejemplo. Y la otra tensión es la diferencial, ¿no? Es la tensión diferencial de llamada también presión de pulso. Es la que nosotros vamos a percibir durante el control. Pero siempre la que vamos a manejar es, el médico dice, ¿cuánto tiene su presión sistólica? Entonces, rápido, es la presión más alta. Y la diastólica es la presión mínima, la que vamos a encontrar. Y en la presión, me olvidaba de la presión diastólica, es 80. Entonces lo normal se dice en general que la presión normal en un adulto debería ser 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Los lugares donde vamos a tomar la presión tenemos varios lugares, porque no siempre, o sea, si ustedes se encuentran en la mano lesionada o está amputada, no le toman. Tenemos que tomar. Entonces hay lugares, ¿no? La arteria radial, la arteria dorsal, ¿no? La arteria poplitea y la arteria braquial. En cualquiera de esos lugares nosotros podemos tomar la presión arterial. Vamos a encontrar factores que influyen en la presión arterial, es decir, factores que pueden modificar. Igual tenemos la edad, el sexo, ¿no? La raza también eleva en la persona, la raza negra, ¿no? Tienen más elevado su presión arterial. También algunos casos, pacientes hipertensos, ¿no? Por el estrés va a haber modificación también. También es por la constitución corporal de las personas en pacientes obesos, ¿no? ¿Qué más? Vamos a encontrar los valores normales, ¿no? Tanto lactantes, acá está la sistólica y la diastólica. Acá está la presión máxima y la presión mínima por edades. Los materiales que nosotros vamos a usar para este procedimiento es un tensiómetro, estetoscopio, ¿no? La hoja gráfica, lapicero. Reloj, hoja de registro, lapicero, ¿no? Vamos a encontrar al tensiómetro sus partes. Aquí tenemos las partes del tensiómetro. Esto es el manómetro. Acá nosotros vamos a observar, este manómetro viene enumerado, ¿ya? Entonces acá vamos a ver la presión máxima y la mínima. Estas pequeñas que vemos acá, tubos, mangueritas, son las vías. Acá tenemos una perilla acá. No, perdón, tenemos así como un tornillo. Eso se llama una válvula, una pequeña válvula que nosotros vamos a cerrar para insuflar, para tomar la temperatura, para presionar. Esto es perilla de goma y todo esto es
brazalete, ¿no? Entonces tenemos 5 partes: manómetro, vías, válvula, perilla y brazalete. También vamos a encontrar otro de los materiales importantes en la toma de la presión arterial es el estetoscopio, ¿no? Esta parte podemos observar que son las vías, esto de acá son los auriculares a donde ingresan a nuestros oídos para poder percibir. Esto se llama diafragma. Entonces tiene 3. Va a haber algunas variaciones en la presión, anormalidades, como es la hipertensión. Es el aumento del valor, ¿no?, de la presión arterial por encima de lo normal. Habíamos dicho que lo normal era 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Entonces, si hablamos de una hipertensión, es cuando estos valores de acá están elevados. Y cuando nosotros hablamos, ¿no?, de hipotensión, esto es cuando estos valores están por debajo de lo normal, por debajo de lo normal, o sea, hacia abajo, flecha hacia abajo, y hipertensión, flecha hacia arriba. Bueno, esto ha sido el resumen, ¿no?, de nuestro tema de la toma de control de signos vitales. También ustedes tienen un archivo que se les ha enviado en Word para que ustedes puedan complementar, ¿no?, lo que se les está indicando el día de hoy. ¿Tienen alguna consulta que hacer, jóvenes estudiantes? Hagan sus preguntas a través del WhatsApp.